Bienvenidos a todos a este primer video en el cual vamos a dar una introducción al mercado de capitales para que vayan entendiendo cómo se puede invertir en bolsa desde Argentina, ¿sí? Como inversores minoritarios, tanto en el mercado local como en el mercado internacional. Acá hay un primer esquema en el cual vamos a explicar un poco desde el punto de vista del inversionista, ¿sí? La persona que, como cualquiera de nosotros, tiene un excedente de dinero a fin de mes de su sueldo, ¿sí? Y lo quiere destinar a una inversión, obviamente, para obtener un retorno positivo, ya sea de corto plazo o de largo plazo. Por lo tanto, arrancamos como el inversionista, ¿sí? Que va a realizar esta inversión y lo primero que necesita es una casa de bolsa, un agente de bolsa o un broker comúnmente conocido, ¿sí? En el cual vamos a abrir nuestra cuenta. Obviamente todos estos pasos lo vamos a explicar detallado más adelante. Siempre lo ideal es tener un asesor que puede ser del propio broker o un asesor externo que tenga experiencia en bolsa y nos pueda orientar y armar nuestra cartera de inversiones o resolver nuestras dudas. Obviamente vamos a trabajar con un plan o una estrategia de inversión en el cual vamos a dar un marco temporal a nuestra inversión, sea de corto plazo, sea de un plazo intermedio, sea de largo plazo y qué activos financieros. Acá el primer ejemplo obviamente está la compra y venta de acciones, que es lo que denominamos renta variable. Y una vez que ejecutamos esa compra y venta de acciones con un resultado positivo, obtenemos un rendimiento que vuelven al inversionista y él puede disponer de ese dinero. Vamos a desarrollar un poco el mercado de capitales en Argentina en la actualidad, ¿sí? En el año 2021 tenemos un dato llamativo que solo el 5% de la población argentina invierte en bolsa y hay una comparación con algunos países, ¿sí? Por ejemplo, un país europeo, norteamericano y un país del Mercosur como es Brasil. Sabemos que 9 de cada 10 personas lo hacen en el mercado de Estados Unidos, ¿sí? 7 de cada 10 en España y 5 de cada 10 en Brasil, cuando en Argentina solo tenemos al 5% de la población invirtiendo actualmente en bolsa. Si vamos a lo que es el tamaño del mercado de capitales, nos encontramos que en Argentina es entre 6 y 16 veces menor a los de la región, ¿sí? Obviamente países como Chile, como Colombia, como Brasil, tienen mercado de capitales muchísimo más desarrollado y mucho más grande, por lo tanto es una oportunidad para nosotros para ayudar a hacer crecer ese mercado. Si lo medimos como la relación entre la capitalización bursátil y el PBI, en Argentina esa relación es del 9%, mientras que países como Chile y como Brasil ronda entre el 72 y el 65%. Obviamente, tanto de nuestras casas como en la vida escolar hay poca o nula educación financiera. Es muy difícil encontrar que en nuestra escuela, si en el paso por la primaria, la secundaria, incluso en la universidad, podamos haber o podamos desarrollar, mejor dicho, conocimientos del mercado, ¿sí? Que nos enseñen a invertir, que nos enseñen a reconocer empresas que tengan un lindo valor de mercado para el largo plazo. Y también los argentinos tenemos una propensión a la compra del dólar. Sabemos que el peso argentino gobierno tras gobierno se va devaluando o año tras año se va devaluando por distintas medidas o por cómo funciona la economía del país y siempre somos propensos a la compra de la moneda extranjera, especialmente el dólar. Alguna inversión como puede ser el plazo fijo, que también vamos a ver la comparativa entre plazo fijo y algunos fondos comunes de inversión que tienen un riesgo bajo, entonces son equiparables a cómo funciona un plazo fijo, o inmuebles, muchas veces se dice en Argentina que lo más seguro es invertir en ladrillos. Entonces vamos a la primera etapa que es qué necesitamos para iniciarnos en el mundo de la bolsa. Como dijimos, necesitamos un agente de negociación o liquidación. Normalmente son los comúnmente llamados brokers o agentes de bolsa. Obviamente que este agente de bolsa debe estar registrado en la Comisión Nacional de Valores para operar de manera legal, que va a actuar obviamente como intermediarios en la compra y venta de los activos financieros. Acá hay algunos ejemplos de los brokers más conocidos, lo que yo recomiendo para inversores minoristas, como puede ser Balance, Alaria Ledesma, Portfolio Personal, que es un broker que yo particularmente tengo, Bull Market Broker, también muy conocido para lo que son inversores minoristas, e Invertir Online, también muy reconocido y recomendable. Vamos a hablar un poco de lo que son comisiones a grandes rasgos y cuál es el monto mínimo de inversión. Normalmente en todos los brokers la apertura de cuenta es gratuita y no hay costo de mantenimiento. En la mayoría de los brokers que he nombrado no existen estos dos costos y tampoco existe mínimo para la inversión. Obviamente depende del activo que vayamos a comprar, pero por ejemplo los fondos comunes de inversión en pesos, normalmente el mínimo ronda en 1.000 pesos y en el caso de las acciones dependiendo si el broker tiene una comisión mínima, ¿sí?
podemos comprar tranquilamente una acción, por lo tanto el monto mínimo será el precio de esa acción en ese determinado momento. Y acá puse un ejemplo del broker que yo tengo actualmente, cuánto cobra de comisión por las operaciones. Obviamente en la compra y en la venta también se cobra, una en cada una, y los derechos de mercado, ¿sí? Digamos, cada vez que compramos un paquete de acciones, por ejemplo, nos van a cobrar el 0,6% de ese valor masiva, y los derechos del mercado, que no los cobra el broker, sino el propio mercado, del 0,08% masiva. Dependiendo del activo financiero que deseemos comprar, es la comisión que vamos a tener. Bueno, acá tenemos un poco lo que es el sistema de negociación para que ustedes entiendan cómo funciona por detrás, ¿no? El mercado de valores o la bolsa argentina. Acá tenemos, por ejemplo, un cliente, sí, que es el comprador, que quiere colocar una orden a su broker de la compra de 10 acciones de YPF, como para poner un ejemplo, y del otro lado, en otro broker o en el mismo broker, tenemos un cliente vendedor que coloca una orden de venta también por 10 acciones y se concentra. Acá tenemos el sistema de negociación para que ustedes entiendan cómo funcionan el sistema de órdenes, ¿no? Del mercado de capitales argentino, y en general en el mundo funcionan de la misma manera. Vamos a dar un ejemplo, por ejemplo, con la empresa YPF, teniendo un cliente comprador que quiere comprar 10 acciones de YPF, recurre a su broker y coloca una orden de compra por 10 acciones. En el otro extremo tenemos un cliente, ¿sí? O una persona, un inversionista que coloca una orden de venta de acciones de YPF por la cantidad de 10. Obviamente se ejecuta al precio que pactan entre comprador y vendedor, y acá tenemos las entidades que van regulando el mercado para que esa operación obviamente esté dentro de la ley y que podamos verla, por ejemplo, en el portal único de valores, donde podemos ir siguiendo todas nuestras operaciones que fueron encargadas a la ejecución del broker. Pasando a lo que son tipos de renta, que algo mencionamos al principio, tenemos dos tipos de rentas principales, que es lo que es renta variable y renta fija. Arrancando por lo que es la renta variable, obviamente son todos estos activos financieros que nosotros desconocemos, ¿sí? Al inicio de la inversión, su rendimiento. Por ejemplo, una acción. ¿Por qué? Porque esa acción, el valor de esa acción va a depender del performance, de las ganancias o las pérdidas que tenga la empresa, ¿sí? Obviamente esa empresa también está inmersa en una economía, que puede ser la economía americana o la economía argentina, entonces en función de cómo va el contexto económico es cuánto afecta al rendimiento de esa empresa. En cambio, en la renta fija, desde el momento cero, en el momento que hacemos la inversión, vamos a poner el ejemplo de un bono, nosotros conocemos los términos, las condiciones y la rentabilidad. Similar a lo que es el plazo fijo, en el cual nosotros cuando iniciamos un plazo fijo sabemos que es, por ejemplo, por 30 días y tenemos ya la tasa anual que nos va a rendir, por lo tanto ya conocemos el flujo de fondos futuro que nos va a dar esa inversión, ¿sí? Entonces, por lo tanto, se puede calcular previamente la rentabilidad. Bueno, en cuanto a los instrumentos financieros, tenemos en lo que es renta variable las acciones que ya hemos nombrado. Desde el mercado argentino podemos acceder a la compra de empresas como Banco Macro, YPF, Banco Francés, de distintas empresas de lo que es Argentina, y también tenemos la posibilidad dentro de Argentina de invertir en empresas que cotizan afuera, como lo son Amazon, Apple, Netflix, Google. Hay muchas empresas que podemos, ahí también está McDonald's, pero hay infinidad de empresas que podemos acceder a la inversión a través de CDRs. Después vamos a aplicar en detalle en nuestro curso cómo acceder a esos CDRs, qué son, qué manera tenemos de operarlo, cómo podemos analizar estas empresas, qué recomendaciones de compra o de venta en función a cómo está funcionando el mercado. Luego tenemos los fondos comunes de inversión de renta variable, porque también los hay de renta fija, ¿sí? En función a qué invierte cada fondo. Tenemos las opciones financieras, que por ahí son un activo muy volátil y que ya depende o necesita un poco más de entrenamiento y de experiencia dentro del mercado. Pasando a lo que es renta fija, tenemos los comúnmente conocidos como bonos, que son títulos públicos de deuda que pueden ser tanto soberanos como subsoberanos, es decir, que son emitidos por el gobierno nacional o por el gobierno de las provincias. Las obligaciones negociables, que son los comúnmente conocidos como bonos corporativos, normalmente IRSA, Tecpetrol, son empresas que sacan bonos para financiarse, tomar deuda y financiar sus proyectos, obviamente. Entonces nosotros también podemos acceder a determinadas tasas, tanto en dólares como en pesos. También dentro de lo que es renta fija podemos comprar, ¿sí? Cheques de pago diferido y hacernos de esa tasa.
Hay valor representativo de deuda de fideicomiso financiero o valores de corto plazo. Estos son algunos de los activos que podemos encontrar e invertir todos nosotros como inversores minoritarios en el mercado de capitales. Luego vamos a ver una tabla de rendimiento de los mejores 10 fondos de inversiones en el año 2020. Obviamente acá hay una escala de riesgo donde el color verde claro es menor riesgo y el color rojo es mayor riesgo. Fíjense que son todos fondos que tienen un perfil moderado, hay algunos conservadores y si ustedes ven la tabla, la segunda columna, ¿sí? Es el acumulado que tenía en el primer mes del 2021 y si ustedes ven los rendimientos en los últimos 12 meses podemos ver qué rendimiento tuvieron en el año 2020, ¿sí? Entonces tenemos el primer fondo que es un fondo gestionado por Delta con un rendimiento de casi un 137% anual, ¿sí? Un plazo de rescate de 48 horas, esa es la posibilidad que nos dan los fondos de poder retirar nuestro capital en solo 48 horas o 24 horas, mientras que el plazo fijo debemos esperar hasta que venza, ¿sí? Entonces fíjense si nosotros comparamos una tasa actual de un plazo fijo que rinde cerca del 35% contra un rendimiento superior al 80% en el top 10 de estos fondos comunes de inversiones, nos abre un abanico más que interesante para colocar nuestros excedentes a fin de mes. Después vamos a pasar a cómo analizo una acción, ¿sí? Si quieren hacer una gestión activa del capital, tenemos dos formas de analizar un activo, ¿sí? Una acción de una empresa, ya sea argentina o extranjera. El primer análisis que podemos hacer, o independientemente si es en orden, ¿no? Pero el primer análisis que podemos realizar es el análisis fundamental, en el cual nos vamos a basar en la información financiera que nos dan estas empresas. Todas las empresas que cotizan en bolsa están obligadas a presentar de forma trimestral sus balances y obviamente su balance anual y toda la información relevante a lo que es el mercado. Es decir, si hace una fusión, una adquisición, un nuevo proyecto, un pago de deuda, una emisión de una obligación negociable, deben informarlos los inversores. Entonces nosotros podemos tomar esa inversión, comparar esa empresa con otras empresas del rubro, por ejemplo, el rubro bancario, podemos comparar al Grupo Financiero Galicia con un banco macro o con un banco francés y determinar con este análisis fundamental si es una empresa que para largo plazo es redituable y podemos invertir en la misma. También podemos leer lo que son algunas noticias, ¿sí? Algunos rumores y podemos ver dónde conseguir esa información para confirmar o desmentir ese rumor que muchas veces salen y la bolsa suele moverse por noticias y por rumores también. Entonces, el análisis fundamental es un análisis financiero y contable que podemos hacer de las empresas para determinar si tiene un gran valor para invertir, ya sea a corto o a largo plazo. Normalmente lo que es análisis fundamental está orientado más a inversiones de más largo plazo. La segunda técnica que podemos analizar es el análisis técnico, ¿sí? En el cual nos basamos en medias móviles, indicadores, soportes, resistencias y algunos otros osciladores que nos dan información que se extrae directamente del gráfico de la acción. Sí, obviamente hay alguna serie de premisas para hacer un análisis técnico y que nos funcione. Entonces, por ejemplo, muchas veces seguramente han visto este tipo de gráficos y les gustaría aprender a interpretarlos e invertir con análisis técnico, hacer lo que se denomina trading, que son inversiones de corto plazo, que pueden ser de pocas horas, de pocos días. Entonces, el mercado argentino con la volatilidad y en el panel líder con la liquidez que tenemos hoy tranquilamente se puede realizar trading y si no podemos hacerlo con algunas acciones extranjeras. Algunos consejos finales que vamos a dar para ir cerrando esta primer clase o esta primer presentación es obviamente no comprometer capital que no se está dispuesto a perder, ¿sí? También que no se dejen asesorar por amigos, familiares o especialmente de redes sociales en estos tiempos, sino que cada uno haga su análisis, ¿sí? Que aprenda a invertir en bolsa, por ejemplo en el curso que damos nosotros de cómo invertir en bolsa, tanto de análisis fundamental como análisis técnico, cómo gestionar el riesgo, lo que es la psicología obviamente del inversor que también afecta e influye muchísimo a la hora de tomar decisiones, siempre planificar el trade, ¿sí? Correctamente o la inversión si es de largo plazo en función a determinados parámetros y no salirnos de ese plan inicial. Obviamente el consejo es diversificar las carteras de inversiones, ¿sí? De nuestro capital, colocar no todo en un mismo activo o en una misma empresa, sino diversificar para bajar el riesgo de la cartera total.
Obviamente, estudiar todas las variables y probabilidades de ocurrencia, o sea, hacer un análisis macro de lo que es la Argentina, la economía argentina, o en caso de que invertamos en empresas que cotizan en Estados Unidos y responden al contexto macroeconómico americano, analizar esa economía. Otro consejo que les quiero dar es utilizar el PUC, el portal único de valores, ¿sí? Podemos asemejarlo a lo que es el rol de la FIP dentro del mercado de capitales, en el cual nosotros podemos corroborar que todas las órdenes que hayan ejecutado, que haya ejecutado el broker, estén realmente dentro del marco legal y se hayan ejecutado al precio y en las cantidades que colocamos esa orden. Así que todos esos movimientos se pueden visualizar allí. Y obviamente el último consejo es paciencia, constancia y estudio, ¿sí? Que estos son los tres pilares fundamentales para la inversión y para que ustedes puedan ir creciendo paso a paso dentro de este apasionante mundo. Así que nos despedimos de este video. En el próximo vamos a hablar un poco dando una introducción de lo que es el análisis técnico y el análisis fundamental y obviamente los invitamos a nuestro curso de cómo invertir en bolsa en el cual vamos a desarrollar temas incluso también como son Bitcoin, criptomonedas, cómo invertir en esos mercados, explicar un poco más a fondo lo que son bonos, lo que son CDR, cómo podemos analizar acciones con estos dos métodos, incluso dentro de lo que es análisis fundamental, dos estrategias que la denominamos como value y como growth, estrategia de crecimiento. Todo eso lo van a poder encontrar en nuestra página web y en nuestros cursos. Así que muchísimas gracias a todos.